Festival Internacional de Cine Guanajuato presenta Acción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola, con mucho gusto los saludo en una edición más, la 9ª edición de El Salón de la Crítica del Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIF, Guanajuato International Film Festival. Mi nombre es Jonathan Sluy y en esta ocasión estamos aquí para lo que será la 9ª edición de El Salón de la Crítica, este proyecto en el que buscamos ayudar al desarrollo de nuevos críticos de cine en el país, en México. También queremos fomentar la cinefilia en general para todos, así que aquí estamos esta vez. En esta ocasión vamos a comentar las críticas que mandaron de la película Magnolia del director Paul Thomas Anderson. Y bueno, si no están tan familiarizados con lo que es el Salón de la Crítica, les comento de qué se trata esto. En este proyecto, cada mes lanzamos una convocatoria en la que un crítico propone una película para que todos ustedes manden su crítica acerca de esta película. Él elige las mejores 4, las comentamos aquí en esta transmisión mensual que tenemos a través del Facebook de GIF. Guanajuato International Film Festival nos encuentran en Facebook y por cierto también en Twitter e Instagram como @GIFMX. Y bueno, ya que lanzamos la convocatoria, ya que tenemos las 4 críticas elegidas, las comentamos aquí con un crítico. Estos 4 autores de estas 4 críticas se van al taller de la crítica, un espacio que tenemos para ayudar a que escriban mejor crítica de cine. Son una serie de talleres que damos también con críticos profesionales a lo largo del año y también en el festival, ¿no?, en cada edición anual. Y 2 de estas críticas también van a ser publicadas en el sitio de GIF, GIFMX. Y muy bien, entonces, ahora ya que estamos aquí, esperemos que estén conectados, todo lo que quieran saber, comentar, todas sus dudas, porque vamos a responder dudas también en vivo con el hashtag El Salón de la Crítica. Y ahora sí, paso a presentar al crítico invitado en esta ocasión que nos acompaña aquí en vivo desde la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, nuestra nueva casa, nuestra nueva sede, a quienes les agradecemos muchísimo, en serio, gracias por todas las facilidades que nos han otorgado y gracias porque nos permitieron hace unos días ir con sus alumnos ahí a compartirles de qué se trataba esto y algunos alumnos mandaron sus críticas. Esperemos que se hayan quedado elegidos, muchachos, para que queden bien con el maestro. Y bueno, ahora sí, les presento a Arturo Aguilar. Él es crítico de cine para la revista Nexos y en W Radio para el programa Así las Cosas. Se ha desempeñado como asesor en desarrollo de contenidos y proyectos editoriales para The New York Times, Rolling Stone México, Gato Pardo, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Cine Premier y TV Mexiquense. Ha dado talleres de historia del cine, apreciación cinematográfica, periodismo multimedia y convergencia digital en medios y para empresas como Universal Pictures México y Warner Bros. Pictures México. Él tiene también una especialidad en guionismo cinematográfico, beca Gabriel García Márquez en Periodismo Cultural y Cine 2014 y estudia la maestría en periodismo sobre políticas públicas. Y con todo esto también tuvo tiempo de venir en esta ocasión. Le agradezco mucho. Gracias, Arturo. Gracias, Jonathan, y al festival por la invitación, en verdad, para ser parte del Salón de la Crítica en esta edición, la nueva. Muy bien. Y bueno,
Recordarles rápidamente, estamos en Twitter como @gifmx, en Instagram también como @gifmx. En estos momentos nos están viendo en vivo a través de Facebook, Guanajuato International Film Festival. También nos pueden ver y pueden estar al tanto ahorita de todo lo que va a pasar con el Salón de la Crítica, hashtag el Salón de la Crítica, en las redes sociales de la Universidad de la Comunicación, ya que les repito, nos encontramos en vivo y en directo en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, donde vamos a estar ahora cada mes de aquí en adelante con esta transmisión en vivo del Salón de la Crítica. Mándenos sus dudas que tengan, ¿no? Arroben a la Universidad de la Comunicación, @UC_oficial, menciónenla en Facebook, arroben también a GIF, por supuesto, y estén al pendiente de todo lo que vamos a comentarles ahorita sobre la película Magnolia de Paul Thomas Anderson, una joya, y también sobre la crítica de cine. Pero antes de comenzar a revisar las críticas que mandaron, precisamente Arturo, quien eligió Magnolia de Paul Thomas Anderson, nos va a decir por qué eligió esta película y nos va a dar una pequeña introducción, un breve análisis de la película. Sí, claro, mira, la razón para haber elegido Magnolia tiene que ver también con, se acaba de cumplir el 20 aniversario del estreno de esta película y creo que durante este año nos tocó vivir el aniversario de varias películas que cumplían 20 años y que se convirtieron en referentes importantes del cine y que nos hablaban además de una época muy particular que es el cierre de los 90 con el tipo de cine independiente que durante la segunda mitad de esa década empezó a tener un poco más de atención dentro del circuito de Hollywood, la oportunidad de nuevos directores, o sea, habría que recordar que ese es el año del Club de la Pelea, por decir otra película, de películas como Magnolia. Creo que fue un momento importante. A mí en lo particular fue la película que ese año más me voló la tapa de los sesos. Recuerdo perfectamente haberla ido a ver al cine y haber estado expuesto a probablemente una de las primeras grandes exposiciones. Cuando estás desarrollando tanto tu cinefilia como las ganas de querer escribir de esto y te encuentras con estas películas que te dan muchísimo material, ¿sabes? Que tienen muchísimas lecturas, que tienen una propuesta narrativa, temática, estilística muy rica, que es posible notar en ella a un director que el día que se para en el set de filmación sabe cómo se va a armar. Hay muchos momentos, ahora que la volví a ver por enésima ocasión, literalmente he perdido la cuenta de las veces que he visto Magnolia, volver a encontrar estas secuencias tan dinámicamente editadas que te refieren a cierto ritmo como el del cine de Scorsese, muy personal pero al mismo tiempo muy pasional, y sentía yo que él era uno de los grandes herederos inmediatos de esa tradición de cinematografía y de directores norteamericanos importantes, con una voz particular, con un estilo y eso, que no ibas resolviendo la película mientras la ibas armando o con las escenas que ya armaste, luego vas resolviendo en la sala de edición cómo quieres contar o cómo quieres crear esos momentos de tensión, que hay muchos en la película, cómo vas intercalando las diferentes historias, cómo les vas dando ritmo, sino que se ve una claridad en que desde el momento previo sabes cómo se van a hilvanar visualmente, narrativamente, dónde va a entrar el corte de una escena a otra, en una escena que es de dos lugares y dos momentos totalmente distintos. Entonces te habla de una enorme preparación y de una claridad muy grande de qué es lo que quiere contar y cómo lo quería hacer. Y también es una película larga, que se atreve a ser larga, que se atreve a hacer este retrato coral de 9 personajes unidos de cierta manera por la casualidad, por la causalidad, por esa combinación de factores. Me pareció estupendo el inicio, este prólogo que nos presenta historias que no vamos a ver en la película, pero que nos habla de historias fantásticas que podríamos en algún momento decir, no es cierto que eso pueda suceder y sin embargo sucede, ¿sabes? Entonces, con esas 3 primeras historias creo que plantea el tono perfecto para saber todo lo que vas a ver de aquí en adelante. Puede ser cuestionado, te puede parecer exagerado que todas estas historias estén unidas y sin embargo no es lo más raro que ha sucedido en el planeta. Cosas más extrañas pueden suceder, como puede ser hacia el final que llovieran ranas, etcétera. Entonces,
toda esta capacidad de enmarcar en esta conversación esos diferentes tipos de argumentos me parecía desde el momento que la vi una película riquísima. Obviamente es un reparto de lujo. No hay manera en la que veas un desperdicio mínimo en cualquiera de los actores. Estamos hablando de grandes actores como William H. Macy en papeles que, sabes, no es el que se lleva la película. Para mí sigue siendo la mejor actuación de Tom Cruise al día de hoy. Lo que le saca Paul Thomas Anderson es simplemente brutal en esa escena en la que se quiebra frente a su padre. Además que es una escena que no tiene cortes, que tiene que aguantar completamente esos 4 o 5 minutos de sufrimiento y de deshacerse enfrente del personaje de su padre. Eran muchas cosas, ¿sabes? Y creo que eso es parte de lo que muchos nos quedamos con qué te alimenta la cinefilia en esa parte importante. Y pensaba también en el ejercicio del Salón de la Crítica, con quiénes estamos haciendo esta conversación. Se trata precisamente de estudiantes, de gente que va saliendo y quiere empezar, que se ve un poco, o me veo yo en ellos en esa situación, justo en 1999, que es el año en el que yo salgo de la universidad, y para entonces empiezas a hacer tus pininos de colaboraciones. Yo ganaba dinero en la universidad haciendo los trabajos de cine de otros compañeros para entregar en la materia, lo cual no debería ser una buena recomendación de dar en una universidad, pero era la verdad, así me ganaba un dinero extra. Pero creo que era sobre todo ese momento en el que el cine te avasalla y te emocionas y lo vas descubriendo y te das cuenta que cada nueva película puede ser mucho más de lo que te imaginabas y que había directores que trataban de intentar mucho más. Y para mí Paul Thomas Anderson se convirtió en este tipo va a hacer cosas extraordinarias. Y afortunadamente digo, no es que yo tuviera la bola mágica, pero no le real. Había un enorme talento en bruto desde ese momento y a mí me conectó en esa parte, en esa etapa personal, profesional en la que estaba buscando este tipo de películas. Pues ahí tienen, y sí, es una gran película. Yo no me considero como tal un fan de Paul Thomas Anderson, sí me gusta su cine, sé por qué tiene tantos fans, lo entiendo. Tenía años que no había visto Magnolia, la volví a ver en esta oportunidad y sí, la verdad es que las 3 horas se le pasan a uno muy rápido. Sí. Y también parte de, como bien dice Arturo, parte de hacer esto del Salón de la Crítica también es, queremos acercar a las nuevas generaciones a ese cine. Digo, esta es una película, yo no me acordaba que Magnolia tuviera 10, 20 años, según yo tenía 10 o menos. Y bueno, sí, ya tiene 20 años, entonces es acercarlos a estas películas y a aquellos de otras generaciones más viejas que la vieron en su momento, pues también recordarles esta película y sobre todo hacerles esa invitación que el Salón de la Crítica es para todos. No importa cuántos años tengan, no importa lo que estén estudiando, créanme, yo sé de gente que estudió administración de empresas y fue administrador y se salió para ser crítico de cine. Entonces, aquí lo que queremos es fomentar la cinefilia porque todos llevamos un crítico de cine por dentro, muchachos. Y bueno, recordar, ustedes mandaron sus críticas de Magnolia, recibimos varias críticas y de estas le pasamos a algunas a Arturo Aguilar. Él las revisó y seleccionó 4, así que ahorita él comentará estas 4 críticas que ustedes mandaron. Esto no es para regañarlos, muchachos, si se les hace una corrección no se sientan mal, no pasa nada. Aquí es tal cual como la escuela, se trata de mejorar. Y quienes tengan dudas, ya estamos ahí en Facebook y en Twitter con el hashtag El Salón de la Crítica, o también ahí donde encuentran esta transmisión en Facebook de Guanajuato International Film Festival. Ahí nos pueden ir preguntando todas las dudas que tengan de Magnolia, de crítica de cine, y se las iremos respondiendo. Pero primero, ahora sí, vámonos aquí desde la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación a la lectura de las 4 críticas que fueron las elegidas. ¿Cómo viste a los muchachos aspirantes a críticos? Bien, creo que siempre se nota el interés, la curiosidad, algo te dijo la película, algo te dejó pensando y se nota en los textos, en lo que tratan de mostrar. Creo que a propósito, y también esto, como bien dice Jonathan, no se lo deben de tomar como
como un regaño, ni mucho menos. Es el de yo lo sigo haciendo y lo sigo recibiendo y lo sigo agradeciendo todas las semanas de mis editores cuando me regresan un comentario o una nota, algún texto o alguna participación. Al final creo que en la conversación podemos hacer que de repente nuestros argumentos o nuestros puntos de vista sean un poco más claros. Y al final del día, por supuesto, este espacio es eso, es jugar un poco al salón y hacer las correcciones necesarias para que puedan ir afinando este pasatiempo, hobby, pasión que se puede convertir en algo profesional, en mucho más. En ese sentido, creo que también me pareció interesante ver cómo lidiaban con una película que te ofrece demasiado, que en verdad son demasiados puntos de vista y en algunos casos es querer mencionar muchos de ellos y es un punto, sería antes de entrar al primer texto, y esto es para todos los que están participando y a todos los que nos enviaron sus textos, el tratar de definir 1 o 2 puntos que quieras desarrollar mucho más a profundidad. No necesariamente tratar de hacer el retrato completo o complejo de Magnolia como una obra cinematográfica y todos los puntos que ofrece, desde esta narrativa dramática, episódica, o desde el reparto coral, y que son 9 historias que se hilvanan, el cómo está presentado, o las actuaciones, o el mismo guión, o las reflexiones que hace sobre la soledad en esos tiempos modernos de finales del siglo pasado, la última década del siglo pasado, o por supuesto sobre las relaciones paterno-filiales, que es lo que está en el centro del asunto, y el perdón o la culpa llegada a cierta edad, el de si eres capaz de perdonar a quien te lastimó o de pedir perdón al reconocer que lastimaste a alguien a quien querías. Y ese es el patrón que define casi todas las relaciones que vemos entre padres e hijos o entre figuras paternas y figuras de hijos en la película. Y obviamente también la manera tan fina y sutil en la que todas las historias se conectan casi accidentalmente, y creo que es algo que precisamente varios de los chavos y de las chavas ponen aquí alrededor del concepto de la causalidad y de la casualidad, como hay un azar en todo esto, pero al mismo tiempo se puede ver como un plan completo sucediéndose, y que esto tenía que suceder de todas maneras, no importa qué tanto tú y yo decidiéramos alguna acción a lo largo de la película, estas cosas iban a suceder de todas maneras, y el azar de la suerte de que se encontraran, de que se cruzaran varios de estos personajes que se necesitaban. El caso, por ejemplo, del policía, del agente del oficial de policía, con esta hija que había sido abusada y que tiene este trauma, que no logra conectar y está pasando obviamente por una situación de abuso de drogas, y no logra conectar con otros, está separada. El accidente que los llevara a reunirse una tarde y encontrar que el otro es precisamente ese equilibrio que necesitan, alguien que te saque un poco y alguien que te cuide de cierta manera. Entonces, por ahí son muchísimos retratos. Creo que lo primero es tratar de sacrificar el no querer hablar de todo, tratar de focalizarte en algunos puntos y a partir de ahí desarrollar un poco más. Dicho esto, el primer texto que me gustaría leer, comentar, es de Alejandro Cortés, que precisamente lo titula La casualidad y lo inevitable, y dice, leo: Magnolia se presenta como una película que aborda la casualidad entendida como aquello externo que nos define de manera significativa. En el prólogo, que cuenta 3 muertes marcadas por la casualidad, ya es apreciable esta temática, que en las 3 horas restantes de metrajes es explorada a partir de identificar a la casualidad con las relaciones de cada individuo. Hago aquí algunos apuntes sobre los textos para que ese es un buen texto inicial, te plantea perfectamente cómo inicia la película, que es muy importante lo que platicamos. Ese tono establece un tono perfecto a partir de las 3 historias de las muertes a las que hace referencia, para saber qué es lo que vas a ver a lo largo de las siguientes 3 horas y media. Entonces te establece muy claro cuál es el tipo de dinámicas, cuál es el universo donde el azar, la suerte, lo increíble, lo improbable se desvanecen, y donde creías que, no, pues esta historia de el cuate que estaba apostando y tenía problemas, iba a apostar a Las Vegas, y el que era el dealer de él resulta que es también el que lo levanta del lago, etcétera. Pues bueno, a pesar de lo improbable, vamos a ver historias que van a encontrar los argumentos para que terminemos de creer porque es posible que sucedan. Entonces me parece que es un buen principio para establecer precisamente de qué vamos a hablar, o a qué se quiere en este caso Alejandro referir sobre, vamos a explorar qué quiere hacer Paul Thomas Anderson con la casualidad.
continúo. Desde un inicio, con un montaje ágil, sirviéndose del uso del recuento de un concurso de niños genio transmitido por televisión, se presenta a los personajes y más que eso, se deja claro lo importante de sus relaciones. No porque lleguen a encontrarse todos en un punto de la trama, sino porque como todo ser humano, ninguno de los personajes es una isla. Cada uno está marcado por sus relaciones con los demás. Me parece una buena idea y es una buena referencia, una imagen visual el establecer que en esta película los personajes no son islas. Precisamente lo que les suceda o las acciones o decisiones que toman van a afectar a otros sin tenerlo en cuenta, sin decidirlo, sin saberlo, pero va a haber una consecuencia, una suerte de efecto mariposa emocional, sentimental alrededor de todos ellos, y creo que es algo que establece bien Alejandro o menciona bien en este párrafo. Dice, a partir de las historias paralelas de los personajes de Paul Thomas Anderson, explora lo problemático en toda relación humana, desde diferentes aristas, desde un niño explotado por su padre a un hombre que busca expresar su amor a un barman. Lo interesante de la película es, por una parte, cómo estas relaciones son expuestas a través de movimientos de cámara que no buscan mostrar el espacio en donde se desarrolla la historia, sino marcar la relación de los personajes. Así el movimiento de la cámara obedece más a las miradas o deseos de un personaje respecto de otro, y el cómo cada historia se va entrelazando por casualidades de relación de los personajes, dejando de lado la causalidad para explorar lo inevitable de la casualidad. Esta última frase me parece muy buena, es el de en algún momento abandonas las causas-efectos, el de hice esto, por lo tanto va a suceder esto otro, sino que abrazas el azar de cualquier cosa puede suceder en la película, cualquier cosa le puede suceder a los personajes, o cualquier cosa puede aparecer en el clima de la ciudad de Los Ángeles, que además va marcando, va acompañando el tono emocional de los personajes. Estas pequeñas pantallas que aparecen, que van dando como el pronóstico del tiempo, te van adelantando lo que le va a pasar a los siguientes 20 minutos de película. Te dice, todo despejado, todo tranquilo, de repente es, bueno, medio nublado, con probabilidad de lluvias toda la noche, y es un reflejo directo de cómo se están sintiendo todos. Todo bajo control, todo normal. Como que hay algunos ruidos, nubes grises en el horizonte que pueden tener esta interpretación de, oye, emocional, sentimentalmente, no me siento bien, hay algo que necesito arreglar. Va trabajando en paralelo estos elementos que utiliza Paul Thomas Anderson. Pero otra cosa que sí le querría decir a Alejandro es, en el caso de cuando habla de el movimiento de la cámara obedece más a las miradas, no busca mostrar el espacio, tratar de dar un ejemplo. Y aquí es otra cosa importante que podríamos compartir para todos. Tratar de establecer desde un principio qué tipo de charla quieres tener con el espectador, si es muy claro que quieres que lo haga con alguien que no ha visto la película o que ya vio la película. Y tomar el riesgo de, mira, te quiero explicar a qué me refiero con estos movimientos de cámara, quizás describiendo un poco más claro cómo la cámara pasa entre diversos personajes o pasa de uno a otro durante una secuencia, a qué se refiere con esos movimientos, cómo llega el personaje, para que la gente se pueda imaginar la escena o pueda recordar en este caso la escena y decir, mira, claro, la cámara va acompañando la entrada a una oficina y deja un personaje y lo acompaña al otro mientras van teniendo ciertas discusiones, o en diferentes espacios la cámara siempre se mueve de una distancia lejana a una distancia cercana, en este movimiento que para mí es muy scorsesiano, de un movimiento de cámara muy rápido, ¿sabes? No un paneo, no un acercamiento lento y pausado, sino un poco apresurado, como se siente un poco el ánimo de todos estos personajes. Entonces, es decir o narrar, tratar de describir un poco más a detalle cómo se hace ese movimiento de cámara y a qué se refiere con, mira, está viendo las miradas de los personajes. ¿Qué estaba viendo el personaje? La cámara, entonces, ¿qué estaba viendo el personaje y hacia dónde se movió la cámara para que yo entienda dónde está ese argumento que estás tratando de mostrarme? Pues en general esta primera crítica de Alejandro, sí. Bien, ¿no? En general, sí. Y ya con las últimas anotaciones que le hiciste, así que Alejandro, si nos estás viendo, espero hayas anotado muy bien por tu crítica, me pareció muy atinada, creo que no tenía tantos detallitos, haz caso a las recomendaciones, que eso te va a ayudar bastante, y todos espero y estén tomando nota, porque traer a este señor cuesta trabajo, así que tomen nota, vale la pena. Y vamos con la segunda crítica. La segunda crítica es de Mauricio Ruiz.
que la tituló Magnolia, sincronización de fuerzas pendulares. Órale. Y inicia así. Charles Ford, un investigador estadounidense, publicó un ensayo titulado El libro de los condenados, que trata sobre el estudio de fenómenos anómalos, excluidos, no explicados por la ciencia. Lluvia de materiales orgánicos, peces y ranas, desapariciones masivas de objetos y personas, avistamientos de ovnis. Teorizó también sobre el ficcional Super Sargasso Sea, que representa esa dimensión a la que llegan los objetos perdidos. Hace más de 350 años, un físico holandés, Christian Huygens, experimentó con 2 péndulos sujetos a un mismo soporte. Tras un breve periodo, a manera de brujería, dichos dispositivos se sincronizan en su movimiento. Sobre este evento, investigaciones modernas nos dicen que el principal secreto para que exista el fenómeno de sincronización es un canal de comunicación llamado acoplamiento, que permita a los sistemas interactuar entre sí por medio de la transferencia de energía. Como resultado de dicha interacción, los sistemas coinciden en el tiempo, es decir, se sincronizan. En la película, un mortificado Philip Seymour Hoffman, hace una llamada para localizar al hijo de su moribundo paciente. Esta llamada funciona como disparadora de la sincronización de eventos posteriores que transcurren en un solo día. Aquí es donde esas historias de películas en las que se ayuda a alguien se hacen reales. Se abre paréntesis. Sé que suena tonto y ridículo. Esta es la escena de la película en la que me ayudas, que es la frase que dice en la llamada. Hay varios niveles, vistas, propiedades o canales para hablar del universo, de esa especie de soporte que está ahí y ocurre. Enumera. 1. Calle, Vía Real, Magnolia Boulevard, en la que existe el bar en el que Donnie Smith declara su amor al barman. Magonia, que suena muy parecido, es una ciudad mitológica voladora que se alza entre las nubes y que sus habitantes se encargan de producir tormentas y vientos a voluntad y que se asocia actualmente a presencias de ovnis, bien podría ser una especie de supermar de los sargazos. Propiedades curativas, de las cuales se cree puede ayudar a combatir el estrés, la ansiedad, la depresión, el cáncer. Propiedades matemáticas, la magnolia es una flor de 9 pétalos, uno para cada uno de los personajes principales soportados por la misma historia. Personajes espejo, el enfermero Phil Parma y el divorciado oficial Jim Corrin, ambos como personas dispuestas a ayudar a salvar a los demás. Jimmy Gator, y el presentador del show, y el moribundo Earl Partridge, ambos enfermos de cáncer y que fueron infieles con sus esposas y tuvieron conductas reprobables con sus hijos. Frank T.J. Mackey y Claudia Gator, hijos de padres que les hicieron mucho daño de pequeños por abandono de hogar y abuso sexual respectivamente. Y finalmente Stanley Spector y Donnie Smith, niños genio con memoria avanzada que participan en concursos de preguntas y respuestas y son presionados y explotados por sus padres, causando problemas de identidad y baja autoestima. 6. Momentos umbrales o frontera, con fuerte lluvia de por medio. Los 9 personajes cantan individual y por separado a manera de presincronización el tema Wise Up, caer en cuenta. Momentos de sincronización pendular en la avenida ficcional Magnolia, una sola historia, la posibilidad de reconciliación, ajuste de cuentas, surcido de corazón y de romper un círculo vicioso, ese evento final de una tempestiva lluvia de ranas. Mauricio, me gusta mucho la idea de iniciar con un referente que habla de hay estudios académicos, científicos sobre estos fenómenos como el efecto mariposa, como la casualidad del azar, etcétera. Me parece muy interesante. Trae otro elemento. Lo único que te diría es pones 2 referentes al inicio del texto y hasta entrado el 3er párrafo comenzamos a hablar de Magnolia, la película. Y empezamos a hablar a través de uno de los personajes, que es en este caso el enfermero. Creo que valdría la pena mover hacia un segundo párrafo alguna referencia o mención a que estás tratando de hacer este paralelismo, estás tratando de conectar la referencia del estudio que mencionas de Charles Ford y este investigador que hacía, valga la redundancia, investigación sobre lo paranormal, y hablar de lo paranormal o de lo atípico, del azar en Magnolia. Y no tardarte 2 párrafos más en, bueno, sí está pareciéndome interesante, pero todavía no sé si estamos hablando de alguna película, ¿sabes? Entonces, por ahí quizás empezar a hablar de la película un poco antes y ya después puedes retomar el caso de cuando empiezas a
desarrollar algunos de los puntos, quizás para cuando hablas de la sincronización de las historias, de lo que le sucede a algunos personajes, de finalmente hay un espejo en cómo funciona cada uno de ellos, que me parece señalamientos muy puntuales, muy atinados de cómo funcionan. Como dices, estamos viendo la misma historia, pero repetidas en diferentes patrones. Cómo reacciona Claudia, a cómo reacciona Frank T.J. Mackey, a cómo te trató tu papá, el cómo Donnie Smith, a cómo lo hace el otro niño. Creo que lo haces muy bien en un párrafo, podrías haber seguido haciendo esa enumeración y cuando llegas a la sincronización sacar el referente de este otro estudio académico para darle de nuevo otro respiro. Pero fuera de eso me pareció en verdad muy atractivo y muy atinado tratar de entrarle por otro lado distinto y creo que eso fue a mí lo que me enganchó apenas lo comencé a leer, entonces también pues ahí felicidades a Mauricio. Así es, Mauricio, muy bien tu crítica y exacto, la introducción muy bien, además como bien comenta Arturo, que la introducción fuera un poco más corta y después retomar esto que estás diciendo, estos paralelismos, retomarlos en un párrafo adelante cuando ya nos dijeras que vas a empezar a hablar de una película, en este caso de Magnolia, pero sí muy bien, a mí también me llamó mucho la atención, digo, todos estos datos que puso de las investigaciones, etcétera, el también cómo se dio cuenta esta parte de los personajes espejo, creo que lo planteó también muy bien Mauricio, gracias por tu crítica y vámonos con la tercera crítica. La tercera crítica es de Estefanía Ocampo Pérez, la titula con una cita de Éxodo, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, que me parece atractivo porque de nuevo, estableces un punto de lectura sobre una escena específica importante dentro de la trama y que por supuesto, como muchos sabemos, tiene un nivel de simbolismo muy elevado. El que lluevan ranas en algún momento puede pasar hacia lo ridículo, hacia lo absurdo, hacia lo simbólico inmediatamente y por supuesto poner los pies en lo religioso. Es imposible dentro de nuestra tradición cultural, religiosa, occidental, católica, etcétera, no ver la lluvia de ranas como un simbolismo bíblico muy importante de la forma de mostrar en la película ese momento de ruptura total de la realidad y de la fantasía y de que se crucen mundos y de que las cosas más extrañas pueden pasar, pero que eso es parte de la naturaleza. Creo que eso es lo que repite una y otra vez la película. Es normal que estas cosas pasen y de hecho lo dicen en el prólogo, lo dicen al final, incluso a la mitad de la tormenta de ranas, cuando la mamá de Claudia llega a rescatarla del departamento, a rescatarla entre comillas, para estar con ella cuando ya se entera de todo lo que sucedió en su infancia, y hay una toma que se acerca a un cuadro que está en la pared y en el cuadro hay un pequeño letrerito que dice, y sin embargo sucedió, y eso es el de... Podríamos creer que dentro de Magnolia lo más extraño es que llovieran ranas. No, eso no es lo más extraño. Todo lo demás es más raro. Esto es algo que de hecho está basado en un acontecimiento real y no es lo más raro, pero puede tener ese tono simbólico religioso de algo está cambiando, es gente tratando de reinventarse, de encontrar otro momento en su vida, de nuevo, de hacer las paces con ellos mismos, como es el caso de quienes están muriendo, o de los más jóvenes de hacer las paces con sus padres, que de nuevo refiere también a dinámicas dentro de la lectura de la Biblia, pues sabemos que mucho va por ahí. Entonces me parece también atractivo, interesante que establecieras por ahí el título y leo tu texto. En Magnolia, las coincidencias no existen. Las vidas de los personajes cuyas historias se van desentrañando a lo largo de la película, todo el tiempo están siendo afectadas por sus errores y sus decisiones, las de ellos y las de todos a su alrededor. La vida de las personas, aun con lo caótica y azarosa que pueda parecer, es resultado de una serie de consecuencias que ocurren a partir de las decisiones que se toman, sean o no conscientes. Y me parece, exacto, muy puntual el jugar con estos dos términos, tratar de insistir en que estamos en un terreno en donde realidad y fantasía se mezclan y no hay manera de diferenciarlas y no hay manera de argumentar en contra de ellas, pero que estemos o no conscientes de esas acciones o de nuestras decisiones, va a haber una serie de consecuencias, ya sea que las controlemos o no. Y entonces ese primer párrafo de Estefanía me parece como muy claro para establecer el contexto completo de la obra y ya poder avanzar algo más. Magnolia, a través del ir y venir de la vida de cada uno de sus personajes, haciendo uso de elementos como el montaje, que es una parte muy importante,
La edición y la banda sonora busca que el espectador sienta esa ansiedad de saber que la vida no puede ser controlada en su totalidad y que las cosas que se viven dependen en gran parte de las personas a nuestro alrededor, de la manera en la que nos relacionamos con ellas y del qué tanto está uno dispuesto a confrontar eventos del pasado que pueden afectar la vida de alguien para siempre. Paul Thomas Anderson, con sus personajes llenos de defectos, muestra cómo los seres humanos suelen alimentar ese círculo de abuso, violencia y abandono que afecta a las personas independientemente de la generación a la que pertenecen. Pero también, al ser personajes complejos, vulnerables, muestra esa otra parte empática y amable que también puede definirlos. Esa parte que en muchas ocasiones puede ayudar a las personas a sobrevivir a pesar de su pasado. Estefanía, súper bien este párrafo, sobre todo la segunda mitad. En la primera creo que vuelves a repetir un poco lo que ya estabas diciendo. No hace falta volver a decir el espectador va a ver este lugar en donde el personaje no tiene control sobre lo que va a suceder, pero más adelante sí haces un retrato un poco más específico de lo que pasa con estos personajes. Son personajes con defectos que van a tener que tratar de enfrentar las situaciones de vida que tienen enfrente y que, como dices, me parece muy interesante, se escapa a una definición generacional, se escapa a una cuestión profesional o laboral o de género o que hay dentro de este puñado de personajes. Si bien hay una tensión clara entre varios de ellos o un conflicto entre los padres, hijos, madres, hijos, también llegan estos otros personajes que se convierten en válvulas de escape, que son salidas, que son los catalizadores, que son los que vienen a ayudar. Es importante que en ese párrafo también menciones que están esos otros elementos que cuando vemos la dinámica completa, tan importante como el choque entre Air Partridge y Frank T.J. Mackey, que pues, le echó a perder la infancia y fastidió a la mamá, etcétera, es ver al enfermero o al policía como ese otro tercero que ayuda a construir el puente, a ayudarle al personaje Tom Cruise a hacer catarsis, a salir adelante, al personaje de Claudia, el oficial Jim, a hacerla sentir mejor, a que la pueden querer y proteger y no le van a mentir o lastimar. Entonces, me parece que el que menciones esos otros y no nada más aquellos que están en conflicto, nos permite ver que se trata de un retrato mucho más complejo y en el que estos otros personajes que muchos podrían dejar como secundarios de cierta manera o en un nivel un poquito más bajo, tienen también una función muy importante en todo lo que va a pasar en la historia. El policía cuando va a rescatar a Donnie Smith de que se cayó de un piso y medio por estar tratando de asaltar donde trabaja y demás. Un párrafo más a lo largo de la película que es y que esto era lo otro que te quería decir muy bien, porque aquí en este siguiente párrafo retomas precisamente lo que nos planteaste en la entrada en tu título. A lo largo de la película, la referencia al versículo 8.2 del segundo libro de la Biblia es recurrente. La interpretación de ello se vuelve obvia al llegar al clímax de Magnolia, llegar a esa lluvia de ranas que sorprende y aterroriza a los personajes de la película mientras lidian con todos los conflictos de los que tanto habían intentado huir. Muy bien. Sí. Muy bien, Estefanía. Y sobre todo también esta parte, como dices, que menciona esta parte de la Biblia y que de igual forma como en la crítica anterior mencionaban ciertas investigaciones, también es eso. O sea, sí, en una crítica vas a hablar de la película, van a hablar de cine, por supuesto, pero también hablar de otros aspectos de la vida, porque a final de cuentas el cine, en la mayoría de los casos, no es más que un reflejo de la vida, un reflejo de la sociedad, un reflejo de las personalidades. Una película como Magnolia aquí se ve perfectamente con tantos personajes, con tantas situaciones que hay, así que muy bien por Estefanía, que cachó ahí las comparaciones y las hizo de manera adecuada. También lo que menciona Arturo es muy importante. Das una idea al principio, la retomas en otro párrafo, o sea, no es necesario que te vayas con la misma idea 3 párrafos, la puedes retomar después. Así que muy bien, y va una crítica más. Y la última que leeremos es El recuento de los daños de Axel Flores, que dice: es cuando se está a punto de cerrar un ciclo o ante una situación de tensión cuando una persona puede hacer una reflexión sobre el pasado. El recuento de los daños nubla todo acontecimiento, dándole una razón de ser o convirtiéndolo en una mera casualidad o coincidencia, cuyo fantasma sigue apareciendo en todos lados. Esta premisa puede clarificar un poco la tensión que da pauta al tercer largometraje de Paul Thomas Anderson, Magnolia.
Estrenada en 1999, la película narra 9 historias que se desarrollan paralelamente en un día lluvioso en Los Ángeles. En un día que se vuelve lluvioso en Los Ángeles. ¿Qué tienen en común un niño prodigio, un ex niño prodigio, un presentador de televisión, su hija adicta, un policía soltero, un magnate moribundo y su joven esposa, su enfermero y su famoso hijo abandonado a temprana edad? En primera instancia, nada más que el clima en el que viven. Sin embargo, a través de ellos se traza un hilo invisible que une a cada ser humano a través de sus emociones, frustraciones y expectativas, en las que Anderson formula una suerte de tratado sobre los sentimientos y la manera en la que estos se manifiestan. La narración de la película, que comienza con una voz en off que afirma que los hechos tienen que ser más que una consecuencia del azar, lleva a cada uno de los personajes a momentos de tensión que confrontan las expectativas que se han formado sobre su propia vida e incluso sobre las relaciones sentimentales. En una escena de la cinta, Donnie Smith, ex niño prodigio de un programa de concursos, afirma: "Tengo mucho amor para dar". Perdón. Tengo mucho amor para dar, solo que no sé dónde ponerlo. Mientras Jimmy Gator, ante el último programa de televisión de su carrera, dice: "Acabamos con el pasado, pero él aún no ha acabado con nosotros". En ese sentido, la estética de la película se desarrolla mediante el retrato de programas de televisión, entrevistas y discursos motivacionales característicos de los 90, y una musicalidad que llena todo lugar de una melancolía e indefensión contra el pasado y lo que está por venir gracias al score de John Bryan. Magnolia, en ese sentido, representa un análisis sobre las frustraciones y los sentimientos humanos, sobre el perdón y ser perdonados. Así, en una larga historia sin final épico, que adquiere un cierto simbolismo religioso, esa lluvia de ranas sin ninguna explicación lógica, Anderson confronta conceptos como el destino y el azar, las frustraciones contra las expectativas y el perdón contra el resentimiento para retratar la locura que afectó aquel 1999 de final de milenio y que afecta un poco a cada ser humano cuando está a punto de cerrar cada año. Momentos en los que todo se decide en saber qué perdonar, como dice el personaje de John C. Reilly después de una fatídica noche. Muy bien, el texto de Axel creo que es muy puntual en momentos precisos. El segundo párrafo que establece cuál puede ser la relación entre este puñado de personajes que quizás automáticamente no veríamos conectados, pero que inmediatamente refiere a hay un hilo invisible y que habla de estas dualidades, y creo que hace un muy buen trabajo en hablar de las dualidades que vamos a ver a lo largo de la película: emociones, frustraciones, expectativas, sentimientos, la manera en la que se manifiestan estos sentimientos. Me gusta mucho que en el siguiente párrafo, el primer párrafo es muy claro, de nuevo, hacia los conceptos que utiliza la película, lo que decíamos de la casualidad y la coincidencia, que lo recuperas hacia el final, lo cual hace que sea un texto redondo en el sentido de que lo que empezamos a platicar es un poco el tema que lo cierra, pero que también recurras a dos momentos y dos textos, dos diálogos de personajes que hablan mucho del tono emocional que la película va estableciendo, y es tanto Donnie Smith diciendo tengo mucho amor para dar, que habla de la situación de muchos de los personajes, de tienen sentimientos, tienen emociones, no saben dónde acomodarlos, no están rodeados no tienen un medio ambiente sano emocional para poder depositarlo correctamente, pero están buscando hacerlo, y otros están buscando redención, perdón, y creo que hace un listado muy sencillo, muy fluido de todas estas cosas que vamos a ver chocar a lo largo de la película. Muy bien, entonces ahí está la crítica de Axel, también muy buena, y llama la atención cómo uno de los aspectos de los que más hablaron en estas 4 críticas fue justamente esa ilógica lluvia de ranas que marca pues básicamente el clímax de la película. Bastante interesante esto, qué bueno que vieron la película, y más que verla, que le pusieron atención, porque no es lo mismo verla que ponerle atención, analizarla. Muy bien, la verdad. Creo que las 4 críticas en general estuvieron bien. Recordar que estos 4 autores ya tienen un lugar en el taller de la crítica, talleres que vamos a estar dando a lo largo del año. Y sí, felicidades, muchachos. Y también en la próxima edición del festival, ahí van a estar los talleres, ahí van a estar ustedes, muchachos, muchas felicidades. Y solo 2 de ustedes, lo sentimos, no pueden ser los 4, pero 2 de ustedes, sus críticas que ya
Al rato, cuando terminemos la transmisión, Arturo me dirá cuáles son. Esas 2 críticas las vamos a publicar en el sitio de GIF, GIF.mx. Obviamente van con su nombre, también van con su Twitter. Estén al pendiente porque los vamos a robar, muchachos, cuando publiquemos sus críticas tanto en el sitio y que las promovamos en el Twitter @GIF.mx. Así que felicidades a los 4. Ahí aprovechen el taller. Ya veremos quiénes son los afortunados de los que se publican sus críticas. Recordarles que estamos en vivo en Facebook, Guanajuato International Film Festival. Estamos en Twitter, @GIFMX, Instagram, @GIFMX. Todas las dudas y preguntas que tengan pueden ser con el hashtag El Salón de la Crítica. Recordarles, por supuesto, que estamos en vivo desde la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. También síganlos en Twitter en @UC_oficial. Y bueno, Arturo, ¿qué te parece? Venga. Sí, nos vamos ahora con... No son tantas, muchachos, me están haciendo quedar mal, pero ya tenemos algunas dudas y bueno, vamos rápido para tratar de responderlas. Y por cierto, saludos a Gina Cobos, que nos está viendo. Querida Gina. Me acaba de avisar Facebook. Gracias, Gina. Saludos, por supuesto, también a todo el equipo del GIF que nos está viendo. Roy, Pilar, Mabel, Ceci, por supuesto Ernesto, por supuesto Sara, quien nos está viendo ahorita desde algún aeropuerto, pero nos está viendo. Y bueno, ahora sí. Aquí primera pregunta. ¿Es necesario a la hora de mandar una crítica de cine que si basta con poner solamente el título de la película o es muy necesario poner un título más trabajado, como ya lo vimos en el caso de algunas de las críticas que mandaron ahorita? Es una buena pregunta. No es obligatorio y creo que algunas veces la misma película y tu reacción a la película te lo puede dar. Digo, si nos vamos a la parte incluso más técnica pragmática, te podría decir que lo que más puede funcionar hoy en día es que se llame reseña 2 puntos y el título de la película y el año y el dato del director, porque a nivel de programación y tráfico, internet y demás, es más fácil que lo ubiquen así, pero creo que en algunos casos sí puede funcionar el que a través del título tratamos de proponer o de provocar, quizás es la palabra, cierta idea o cierto concepto de qué es lo que queremos platicar o qué es lo que nos dejó la película. Muchas veces, exacto, la emoción de lo que vimos o de lo que nos hizo sentir hace que tengamos inmediatamente como una primera reacción, que para mí es la recomendación usual de cuando salimos del cine, sabemos inmediatamente qué es lo que... cuando salimos emocionados del cine, sabemos inmediatamente qué es lo primero que queremos platicar con quienes vimos la película, y ni siquiera tienes que hacer el ejercicio de apuntar en una libreta qué va primero y qué va después. Te gana la emoción de querer hablar de la actuación de Joaquín Phoenix en Joker, o de la edición en The Irishman, o de los diálogos y el guión en Marriage Story, por poner 3 ejemplos así rápido. Pero creo que serle fiel a esa primera reacción te va a regalar una idea de qué fue lo que te emocionó, de qué quieres platicar, y esa idea de qué quieres platicar o qué querrías señalar sobre la película. Imagínate que lo que hacemos con la crítica es empezar una conversación. Nunca es el final de una conversación sobre una película, es solo iniciarla. ¿Cómo querrías iniciarla? ¿A partir de qué idea o concepto? Entonces, a veces ayuda para el lector y para uno mismo poner ahí pues me quiero ir por este lado de lo azaroso, lo improbable de las historias conectadas, o algo más religioso, bíblico, porque sabemos que puede conectar hacia otro tipo de lectura. Pero creo que por ahí la idea es, puede servir siempre y cuando tú te sientas muy cómoda o muy cómodo en cuál es la primera reacción y que esa primera idea fluya hacia... ponle un título. A veces, de hecho, puede pasar que termines de escribir el texto y veas que en algún párrafo ahí hay una frase muy fuerte que sirve para resumir de cierta manera la idea completa del texto y que la rescates y la pongas. De hecho, no hay que estar casado con la idea de lo primero que escribes es el título. No, a veces escribes el texto o escribes lo que se te va ocurriendo y luego vas dando orden, y de ahí puede surgir una idea que digas, esta es la cabeza que necesito, y a partir de eso volver a reordenar para decir, mira, claro, como lo que decíamos aquí con la referencia bíblica. Claro, empiezo con ello
hablo otras cosas de la trama y la recupero en el cuarto párrafo para hacer esa conexión que quería yo. Así que ahí tienen. Trabajen el título al final, porque por lo regular cuando uno empieza, si quiere poner primero el título, se tarda 1 hora, a mí me ha pasado. Y lo otro, qué bueno que lo dices, es un muy buen consejo, trabajen el título al final, porque incluso ponerse uno mismo un título al principio te predispone. Todos nos predisponemos al de, no, ya pensé que el texto va a ir por aquí, o que esta es la idea principal y por lo tanto tiene que ser la columna o el eje del argumento que vaya a construir. Y no, mejor déjate llevar, hablar lo que quieres compartir o analizar de la película y ya después sacar qué fue quizás lo más fuerte o qué es lo más reflexivo o qué es lo más introspectivo y llevarlo hacia adelante, porque si no en una de esas te casas con la idea de, no, yo quería hablar de cómo se conectan las historias y a lo largo del texto te das cuenta que quieres hablar más de esta redención humana que vemos en cada uno de los personajes y ya estás casado con el título que va por otro lado. No, pues decir, no, pues ¿sabes qué? Se va a hablar sobre la redención humana y los pecados y la música y las ranas. Sí. Así es, y claro que si por cuestiones editoriales o de SEO su título debe ser Crítica Magnolia, bueno, ya se libraron de todo este problema, ¿no? Y nos pregunta por acá, ¿cuál puede ser la longitud? Bueno, más que longitud sería, ¿qué tan largo debe ser un texto? ¿Cuántos caracteres es lo recomendado? Por aquí lo que nosotros les pedimos son 3,000 caracteres. Digo, hay algunas que son más cortas, otras que luego son un poco más largas, aunque por lo regular son más cortas. ¿Qué tan recomendable es que sea larga o corta, sobre todo en estos tiempos en los que dicen que la gente ya no lee, aunque hay gente que afortunadamente sí lee todavía? No, hay gente que lee y lee mucho, ahí creo que no hay que tenerle miedo, pero creo que sí, el reto, y estoy de acuerdo, es tratar de ser mucho más concisos. Todos podemos dejarnos ir y dejarnos llevar en esta idea de, claro, es en internet, puedo publicar lo que me dé la gana, ahí les van 14,000 caracteres sobre mi ensayo, mi encíclica sobre The Irishman o sobre Magnolia. No, creo que depende mucho de cuál es la idea, cuál es el concepto que quieres abordar o cuáles son los puntos que quieres analizar de la película. Como decía al principio, tratar de desechar algunos, no tratar de hablar de toda la película y ser muy claro de, bueno, si quiero hablar de estos 3 puntos, ¿cuál es la manera más clara que puedo ser sobre este punto? ¿Cómo puedo ejemplificarlo? ¿Cómo puedo ser integral sobre lo que quiero platicar de ellos? Y una vez que está dicho, y esta es una parte muy difícil, yo confieso que esto no es usted es culpable, es un yo pecador, nos repetimos mucho, de repente hay una idea que te gusta, ya la dijiste en un párrafo y ya la completaste y de repente quieres volver a insistir con un granito de arena extra, es el de, no, si ya cerraste la idea, déjala por completo cerrada y pasa al siguiente punto y en lugar de convertirlo en 5,000 caracteres es el reto está, exacto, en hagámoslo de 3,000, 3,500, sin repetirnos, somos capaces de, exacto, ser concisos, precisos, claros, creo que ese es el reto, aunque también eso no significa que en algún momento con ciertas películas, a mí me viene ahorita a la mente rápidamente Parasite, por ejemplo, esta película coreana que está acabando en lugares importantes de la lista de lo mejor del año. Es una película que cuando empiezo a escribir de ella sobre su puesta en escena y su montaje y el desarrollo de situaciones de los personajes, sé que me va a requerir más espacio para ser claro sobre todo lo que quiero mostrar de los personajes, pero no tenerle miedo al de, oye, si sí quiero explicarte bastante sobre ellos, voy a tener que escribir un poco más sobre ellos y ser preciso sobre lo que le pasa a esta familia en esta primera etapa y en esta segunda y cómo cambia en esta tercera. No tener miedo a poder ser claros si lo necesita ese espacio, si para ser perfectamente claros sobre la evolución de este choque de clases entre 2 familias en la Corea actual, necesito extenderme, no tener miedo a extenderme, pero porque lo necesita, no nada más porque quiero o puedo seguir tirando choro, no, porque esa reflexión o análisis necesita cierta extensión porque en algún momento estoy haciendo un análisis, pero en otro necesito, como decíamos, narrar o describir de nuevo una escena, lo cual no es sencillo. En algún texto que yo escribí sobre Gabriel Figueroa empezaba describiendo 2 minutos de enamorada y te lleva 1,5 párrafos, pero saber que funciona porque voy a poner al espectador en el lugar de qué es lo que estoy viendo en pantalla, aunque lo estoy leyendo, para imaginarme ahora qué voy a hablar respecto a ello. Entonces no tenerle mucho miedo también a cuando hace falta irte, pero de nuevo regresar al otro punto.
no irte solo porque tienes ganas, sino focalizar cuál es el tema que quieres explotar y no tratar de hablar de todo de la película. Ese creo que es el principal vicio en el que caemos todos en alguna etapa. Querer decirlo todo sobre la película. Y es de, no, ¿sabes qué? Creo que lo más rico y lo que yo disfruto es que cuando leo las críticas de colegas y de amigos en inglés, en español o donde sea, es que se van sumando. Alguien me regala una postura o un análisis sociológico o psicológico y alguien me lo hace de industria y otro me lo hace de dirección y narrativa, y entonces me permite como tener esas varias conversaciones, pero cada una es muy profunda y muy puntual en lo que quiere mostrarme, no enseñarme como muchos pedacitos por encima. Exacto. Y también aquí otro consejo, que si les dicen un ejemplo, máximo 3.500 caracteres y ustedes tienen 2.900, no sufran por los otros 600 y no se pongan a rellenar con pronombres, con... No sí, pasa exacto. nada. Si ya sabes que dijiste lo que querías decir, punto final, en serio, salta otro párrafo y di otra cosa, o da el punto final y ahí se acaba el texto, sí. Así es. Y bueno, además de qué tan largo debe ser una crítica y del título, nos dicen por acá consejos prácticos para hacer una buena crítica de cine. Muy prácticos. Escriban, lleven una libreta al cine, escriban mientras ven la película. Para mí creo que es un termómetro enormemente obvio de qué te va llamando y te crea un mapa muy sencillo cuando revisas los apuntes de qué te llamó la película durante estas 2 horas que estuviste sentado enfrente de la película. ¿Cuáles fueron los momentos que te brincaron, que te llamaron la atención? Un diálogo, una secuencia, una escena, pueden ser 1000 detalles, la música, cómo estuvo editado. En verdad, pueden comprar, las hay, hasta unas plumas con lamparita o una lamparita pequeña para que ilumines ahí mientras estás escribiendo, pero en verdad es muy útil y es muy sencillo mientras estás viendo la película reaccionar, lo que decía hace unos minutos. Es el ejercicio que cuando salimos del cine lo tienes en automático, sabes de qué quieres empezar a hablar primero y qué dejarías para después. Lo mismo haces mientras ves la película y te sirve cuando te sientas a escribirla. Ya rápidamente es claro, escribí esto, y te transportas al momento de, me emocionó por esto, y te dejas ir mucho más fácil, y ya tienes como estos bloques de los que puedes escribir, bueno, de la música, bueno, de las actuaciones, bueno, de los diálogos o este momento. Los desarrollas un poco más y ya tienes una parte del cuerpo de la crítica para escribir, y lo que tienes que buscar a continuación es cómo se conectan esos puntos, si acaso necesitas sacrificar alguno de esos puntos porque es pues ya estoy hablando de mucho, entonces nada más me voy a concentrar en la dirección y en el tema que hay detrás de la dirección, y que si el tema se parece en otro estilo visual a lo que todas esas películas que hablan de este tipo de historias, todas las hacen de la misma manera visualmente. Exacto, pertenece a una escuela o movimiento o está intentando algo diferente, pero ya lo tienes un poco como en el guiño en tu libreta, y para mí siempre es mucho más fácil voltear a verla y sobre todo cuando empiezas a hacer el trabajo en volumen, cuando ves muchas películas a la semana o viste películas en un festival y ves en una semana 20, 25, 30 películas, créanme, hasta los que tienen la mejor memoria y toman Ginkgo biloba y Centrum y todo lo que puedan requerir, se nos van o empiezas a confundir. Entonces, muy útil, muy práctico regresar al de, bueno, ahora que ya viene la temporada de premios y apenas se van a estrenar películas que algunos de nosotros vimos en Guanajuato o en Toronto, en alguno de estos festivales de otoño, es el de, oye, no lo tengo tan fresco, tiene 3, 4 meses que la vi, pero tengo mis apuntes y me permite muy fácilmente volver sí, ya sé que era lo que me emocionó, ya sé que era lo que quería platicar de ella cuando la acababa de ver o cuando salía a platicar con otros amigos o colegas, y todo lo tienes a la mano. A mí me resulta muy, muy útil. Así es, confíen en su memoria, pero no abusen y tomen notas, porque sí, como bien dice Arturo, no es por presumir, pero quienes nos hemos aventado la misión de ver hasta 5 películas en un día, a ver, acuérdense de todo lo que vieron. No, al tercer día te vuelves loco y ya confundes el de, ¿te acuerdas la del niño chiquito? Y ya viste 3 de niño chiquito. ¿Cuál? ¿La de que ya no tiene familia? ¿El de que se volvió famoso? Sí. Y bueno, última pregunta, que esta es aquí en vivo y en directo desde el foro aquí en la Universidad de la Comunicación, en la fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Que nos recomiendes libros de crítica de cine. Bueno, ahorita no hay falla. Secretos de la Sala Oscura de Fernanda Solórzano. En verdad es un gran, gran libro.
sobre todo porque te permite ver, uno, textos de largo aliento y que se asoman a ver el fenómeno de algunas películas a enorme profundidad, cómo hay una consecuencia, cómo hay un impacto en la cultura, en la sociedad, en el entretenimiento de su momento alrededor de lo que estas películas logran y las grandes y fascinantes historias que hay alrededor de pues, cómo se juntaron para ser El Padrino o qué hay detrás de la generación exacto de Taxi Driver. Cuando está hablando de Taxi Driver, al final te permite enterarte de un mapa completo de esa generación de Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, incluso Steven Spielberg, George Lucas. Cuando estás hablando de una película o cuando hablas de el significado de la violencia en algo como Naranja Mecánica, pero vas hacia atrás y ves que esos fenómenos de violencia en ciertos sectores de la sociedad ya se habían retratado tanto en el cine como en otras artes o que ya se habían visto a lo largo de la historia de la sociedad británica en los últimos 2-3 siglos y que simplemente es un tema que cada 40 años en un contexto social, económico, financiero, político completamente distinto, tiene una nueva mirada y en algún momento lo hicieron a través del teatro y en algún momento a través de la literatura y en algún momento lo hacen a través del cine con Kubrick y creo que es de esos textos que te permiten ver que el cine es se me fue el término en español y odio tenerlo en inglés, este rabbit hole, en el que caes una vez que entras con cualquier película que te gusta, lo que va a pasar es, vas a caer en este remolino infinito de referencias, de ideas de qué otra película ha dirigido este director, qué otras películas ha escrito este guionista, los protagonistas, el fotógrafo, si cae en una escuela o movimiento, qué otras películas o dentro del canon de ese movimiento, dónde está esta película. Entonces, creo que este tipo de textos alimentan mucho esa curiosidad que debemos de tener los periodistas y los críticos de cine, que es asómate a las películas y deja que si algo te gusta, se convierte en un mapa de curiosidad. Una gran referencia para mí es lo que pasó el año pasado con este documental Five Came Back, estrenado por Netflix, en el que Spielberg, Del Toro, George Kasdan, Francis Ford Coppola y no me acuerdo quién era el otro, platicaban de esta generación de cineastas, John Ford, John Huston, Capra, que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron películas que se convirtieron en más que películas, que eran instrumentos de propaganda para no nada más para el cine, sino para la sociedad norteamericana. Y era eso, cuando empiezas a ver que te gustan las películas de Spielberg o las Del Toro y escuchas a ellos hablar con tal emoción y pasión de ¿quieres saber buen cine? Ve las películas de John Ford, ve las de John Huston, descubre a Capra, etcétera. Lo único que hace es sentirte obligado a tengo que ver esas películas. Y cuando ves esas películas te das cuenta de, oye, John Ford es alucinante lo que había hecho, Lubitsch en la comedia y el drama, y te pones a ver todas sus películas. Y creo que eso es lo que hacen ese tipo de lecturas, ese tipo de libros, darnos cuerda para llenar esos enormes huecos que todos tenemos, y creo que es lo más rico del cine, que no importa cuánto cine hayamos visto, y afortunadamente muchos hemos podido ver muchísimo cine, aún quedan enormes huecos por llenar de la historia del cine y de referentes. Entonces te puedes seguir asomando a, oye, leo este texto y lo que hago es querer volver a ver esas películas o descubrir otras que no había visto, o el pretexto de estas listas de final de año o de lo mejor de la década que se publican, ya sea Chilango o BuzzFeed o New York Times o The Guardian o Sight and Sound o Cahiers du Cinema, lo único que son provocaciones para que uno se meta a ver esas películas y diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo pondría estas otras, pero en una de esas te pusieron en el mapa algo que no habías visto y vas a descubrir, en este caso, por ejemplo, Parasite, del cine coreano, que es una maravilla de industria, con grandes autores y con grandes fenómenos masivos, y no es decir, oye, quiero asomarme a ver qué está pasando allá y descubrir otro tipo de cine o otro tipo de autores. Creo que Misterios de la Sala Oscura en este momento es un gran referente, y para quienes quieran clavarse aún más en el ejercicio de la crítica como un ejercicio extra profesional, sino integral como una filosofía de vida, Better Living Through Criticism, que se traduciría como Mejor Vivir a través de la Crítica, de Anthony Scott, el crítico de cine del New York Times, que precisamente habla, y en algunos capítulos es una conversación entre uno mismo,
como espectador y como crítico, que la tenemos todo el tiempo en el de qué me estoy exigiendo, pero qué me estoy dando. Oye, también habría que hablar de los fenómenos de Marvel y cómics y populares, porque también son parte de la cultura pop, pero qué puedo yo aportar a esa conversación, pero también qué me tengo que exigir para hablar de algo más y cómo puedes ser crítico en todo lo que te rodea alrededor de tu existencia, cuando consumes arte o cultura, o cuando tienes conversaciones, o cuando estudias, o cuando piensas en cómo vas a escribir y te quieres exigir algo más. Creo que es un gran libro para pensar en cómo la crítica no es un ejercicio sobre ver películas y hablar de ellas, es un estilo de vida en el que todo el tiempo nos estamos, o al menos a mí me pasa, y sé que puedo hablar por muchos colegas, todos los días nos estamos cuestionando lo que estamos haciendo y creo que uno de los ejemplos es cuando nos toca publicar una lista de las 10 mejores películas del año. Pues esta es mi lista hoy. Probablemente si me preguntas mañana, yo soy el primero que rebatiría el de, no sé, esta debería bajar más, esta podría subir, etcétera. Y creo que eso es lo rico de esta parte. Así es, pues ahí tienen las recomendaciones de lecturas cinéfilas. Lean mucho, vean mucho. Lean muchas entrevistas también, vean muchas entrevistas, como bien dice Arturo ahí, yo he leído muchas entrevistas y justo me pasa eso, que le preguntan a Guillermo del Toro cuáles son sus películas de terror favoritas de los 50, entonces él dice, y ahí uno descubre películas, sí, ahí uno descubre cineastas. Tarea. Sí, háganlo. Ejemplo, para quienes les interese, hay un podcast muy interesante que es el de el Directors Guild of America. Tanto el del Directors Guild of America, que publica semanalmente un podcast, como el de The Hollywood Reporter, son entrevistas de entre hora y media. En el caso del Directors Guild, que es el sindicato de directores de Estados Unidos, un director entrevista a otro sobre su película más reciente. Entonces tienes a Spielberg hablando con Tarantino sobre Once Upon a Time, o Noah Baumbach hablando con Todd Phillips sobre Joker, ¿sabes? Y es sumamente interesante de nuevo escuchar además eso. Cómo conversan dos directores sobre qué intentan hacer, cómo explican su trabajo. Y de repente también esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. No nada más la interpretación a partir de lo que uno haya visto o estudiado, escuchar cuál es su intención, cómo utilizaron las herramientas, entender el de, mira, no me había dado cuenta de cómo, en el caso de Irishman, que fue algo que tuve la oportunidad de conversar con Rodrigo Prieto, el fotógrafo, el de, bueno, cada década tiene una paleta de colores particular que refleja el ánimo de los personajes. En los 50 se parece más a este estilo Kodachrome, que eran estas diapositivas muy de los 50 con colores saturados y un poco prendidos, no pastelosos, pero muy prendidos, y luego a los 60 se convierte en un proceso fotográfico que es Ektachrome, que es un poquito menos saturado, pero hacia los 70 le quita por completo el color y ya no hay brillo, pero es el acompañamiento del personaje de Frank Sheeran, cuya vida va perdiendo color conforme va integrándose más a la familia. Entonces, en los 50 lo ves pleno, en los 60 un poco pierde el color, en los 70, y creo que esas cosas no te enteras hasta que los escuchas platicar con alguien que habla de eso, ¿sabes? Que hablen, por ejemplo, ahorita me acuerdo de otro texto, conversación en American Cinematographer, esta revista sobre cinefotógrafos, en la que hablaban con el fotógrafo de Guerra Fría, esta gran película polaca de principios de este año, que estuvo en la competencia con Roma por película extranjera, y hablaba, por ejemplo, del uso de los lentes y cómo utilizan 4 lentes distintos para situaciones emocionales y espaciales muy específicas, y para los personajes es este juego de lentes y este otro para ella y este otro para él. Y como cuando lo ves en la pantalla, tiene un enorme significado. Te das cuenta de, sí, es cierto, él siempre está separado de sus espacios. Claro, ella siempre está integrada, y resulta que es otro elemento que le ayuda a la película. Y están, les digo, todas esas referencias de conversaciones entre ellos, actores, directores, productores, y ahí están. Digo, creo que lo último que pasó fue toda esta seguidilla de videos de Martin Scorsese platicando con Peter Travers en Rolling Stone, la entrevista de la BBC, que era donde señalaba que si Marvel no era cinema, etcétera. En verdad, si quitamos esos 20 segundos que fueron lo que armaron ruido, la conversación de 25 o media hora vale toda la pena, porque el tipo explica qué era lo que quería hacer, a qué se refiere, cómo no se está peleando, está reconociendo que hay talento y hay logro y hay arte y comercio dentro de estas otras propuestas, pero qué es lo que quiere hacer. En verdad,
Hoy más que nunca ese material está al alcance de todos nosotros. El último que acabo de ver y que se los dejo de tarea porque sé que se va a publicar hasta principios de enero fue la mesa redonda que hizo The Hollywood Reporter entre Tom Hanks, Shia LaBeouf, Adam Driver, Robert De Niro y Joe Pesci, platicando sobre su experiencia como actores este año. Y exacto, imagínense el tipo de conversación entre ellos dándose cuerda. Y creo que eso es lo más atractivo para nosotros, hacer la tarea, entender qué están diciendo y en algún momento incorporarlo a nuestros textos. Es decir, esto era lo que estaban tratando de decir, ¿sabes? O esto era lo que ellos dijeron que hacían y yo rebato que no lo lograron por esto, o confirmo, suscribo, apoyo que siento que por completo lo lograron con esta escena, con estos diálogos, con esta emoción que crean en esta escena o algo así. Muy bien, pues ahí tienen todos los consejos y comentarios de Arturo Aguilar. Créanme que si por mí fuera y nosotros fuera, nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche, pero lamentablemente no podemos, lamentablemente nos tenemos que despedir. Quiero agradecerles a todas las personas que mandaron sus críticas. Muchas felicidades gracias a las 4 personas que leímos sus críticas aquí. Felicidades a los 2 que resulten seleccionados para que publiquemos sus críticas en GIF MX. Quiero agradecer, por supuesto, a la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, a la Universidad de la Comunicación por permitirnos estar en este espacio. Quiero agradecer a todos los chicos que ustedes no ven, pero que están aquí ayudándonos en las cámaras, monitoreando, diciéndonos que hablemos bien en el micrófono, sacando todo el video bien. Muchas gracias a todos ellos. También quiero agradecer, por supuesto, a Ariadne Salomón de la Universidad de la Comunicación, a Sara Hawk, a toda la gente del GIF por el apoyo, a Margarita Ortega también en la producción. Nos despedimos desde la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Nos vemos en el Salón de la Crítica de enero de 2020. Estén al pendiente de todo lo que próximamente tendremos en GIF. Chequen todo lo que ofrece la Universidad de la Comunicación. Los pueden seguir en Facebook como Universidad de la Comunicación, en Twitter como @UC_oficial. También sigan a GIF, el sitio GIFMX, @GIFMX en Twitter, en Instagram, Guanajuato International Film Festival en Facebook. Por supuesto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vamos a seguir trabajando en muchas cosas en el GIF. Y por último, agradecer a nuestro queridísimo invitado, el crítico Arturo Aguilar. Muchas gracias por haber estado aquí, Arturo. No, en verdad, muchas gracias, Jonathan, a ti, al festival, a Sara, y felicitarlos también por el espacio y agradecerles la oportunidad de venir a platicar y meter ideas con los chavos. Y ojalá les sirva, en verdad. Pues muchísimas gracias, estén al pendiente y recuerden que si no vieron completo este video o si lo quieren ver completo otra vez, lo pueden ver en el Facebook de Guanajuato International Film Festival. También estén al pendiente de la Universidad de la Comunicación, que por ahí lo van a estar usando. Muchas gracias, me despido, yo soy Jonathan Sluy y nos vemos. Gracias. Festival Internacional de Cine Guanajuato presenta Acción.